Esto es también porque aquí se normaliza la corrupción, la violencia y la impunidad, como en otras instituciones. ¿Qué pasa en la UNAM? El rector Graue, un hombre distinguido, también se enfrenta ahorita a un problema de estabilidad y de control de la corrupción, la violencia y la impunidad en la UNAM. Son muy claras las acusaciones que hacen los alumnos. Los alumnos de las preparatorias son menores de edad y están siendo muy claros, están señalando a los sujetos. ¿Qué pasa cuando denuncian? Esto lo descubrieron alumnos de preparatorias cuando entran, toman las instalaciones, entran al departamento jurídico, por ejemplo, revisan los escritorios de los abogados institucionales, y aquí no sabemos qué hacer con ellos porque parece un fenómeno general, particularmente radicado en algunas instituciones, pero parece ser general. Los abogados institucionales, entre comillas, ¿sí?, se dedican a defender a los funcionarios con poder en turno, a los inquilinos de los cargos públicos, ¿sí? Y encuentran los alumnos menores de edad que las denuncias que han presentado se encuentran empaquetadas en plástico, no han sido abiertas y ellos han sido amenazados cuando han presentado las denuncias, ¿sí? En alguna preparatoria lograron que corrieran a la titular del departamento jurídico. Eso fue algo muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Por su complicidad, por la normalización de esos tres elementos negativos cuatro elementos negativos que hemos estado señalando, ¿sí? Voy a hacer un paréntesis, 10 segundos, 15 segundos. Desde aquí quiero enviarle un saludo fraternal, solidario, abierto, en una casa abierta al tiempo, al doctor Edur. Quiero felicitarlo por su valor civil, por señalar que tanto el sindicato como la burocracia dorada están fallando y están fallando en sus funciones centrales. Y además están profundizando la mayor crisis general que haya tenido esta universidad. Así que también los exhorto a ustedes a que se acerquen al doctor Edur e investiguen claramente, platiquen con él, qué es lo que está pasando también según su punto de vista. Ya empezó la solidaridad internacional con él también. Ahora, pensemos que los universitarios también tengamos algo que decir. Yo recuerdo, y esto es otro paréntesis, que cuando trabajaba aquí como profesor, estaba terminado la licenciatura y estaba estudiando la maestría, entonces en Xochimilco, tenía que recorrer toda la ciudad. Para recortar tiempos, renté un departamento aquí en Azcapotzalco. Recuerdo que en una ocasión, que regresé de Xochimilco aproximadamente a las 11 de la noche, había que cruzar toda la ciudad. Llego a mi casa, media hora, ya estoy listo para dormir, me duermo. A la media hora suenan 3 balazos, justo en la ventana de mi cuarto que daba a la calle. Me despierto sobresaltado porque además ya había escuchado gritos antes, ya estaba alerta. Corro hacia la ventana y alcanzo a ver un cuerpo que se va deslizando hacia abajo. Estaba apoyado en la ventana, se va deslizando hacia abajo y está manando sangre a borbotones de su cabeza. En ese momento no supe qué hacer, me quedé paralizado, ¿sí? Después reaccioné y me asomé para ver si se podía hacer algo por la persona. Estaba tendido en el piso. Ningún vecino salió. Ningún vecino salió, ningún vecino reportó, nadie hizo nada. Porque en el momento en que alguien infringe la ley, comete un crimen, en México se tiende a hacerse a un lado, porque se sabe que a veces es mucho más complejo intervenir, ¿no? Pero tampoco se hizo una denuncia. Yo hablé por teléfono, hice la denuncia, al siguiente día fui interrogado, sí tuve que perder el siguiente día, pero tratamos de ver qué pasaba. Era un joven, menor de edad, que había sido ultimado con varios balazos en la cabeza. Pero nadie hizo nada y los vecinos decidieron no hacer nada y los vecinos del barrio tampoco. Y entonces el homicidio quedó impune. Pero esto, ¿qué pasa con este evento criminal que estoy platicando, que para mí fue un shock más de los muchos que hemos vivido en este país? Es lo que vemos todos los días, ¿sí? Y pásenlo a cualquier situación en la que se infrinja la ley. Pásenlo a cualquier institución. Bien, paso ahora a una tercera parte de mi intervención, en la cual hablo de cómo la psicopatía política ha generado burocracias que se apoderan de las instituciones
públicas, privadas, sociales. En este caso me interesan más las públicas. Y entonces generan grupos de poder. Y estos grupos de poder son capaces de cualquier acto, legal o ilegal, ético o antiético, moral e inmoral, con tal de mantener su poder y perpetuarlo. ¿Sí? Esto pasa, por ejemplo, en los casos que tienen que ver, y aquí el maestro Zúñiga no me va a dejar mentir, con la propiedad, del cual es una materia en la cual él es experto, ¿verdad? Cuando sucede un ilícito que vulnera la propiedad o la posesión de un inmueble, y particularmente cuando los sujetos son sociales vulnerables, ¿sí?, o ciudadanos comunes, entonces observamos que el derecho no está siendo funcional para defender estos bienes. No está siendo funcional. En los casos de despojo, por ejemplo, citar algunos, los jueces son fácilmente corrompibles. Eso ya lo sabíamos, pero ahora la crisis es mayor. ¿Sí? Hay que investigar a todo aquel que haya sido juez, ver su carrera. ¿Sí? Si estuvo en una maquinaria en la cual hubo gran corrupción, habrá casos de excepción, por supuesto. Habrá casos de excepción. Reitero, yo conozco jueces, magistrados, ministros de la Corte, que son gente honorable, ¿sí?, pero son los menos. Son aves que cruzaron el pantano y efectivamente su plumaje no se manchó, pero son los menos, ¿sí? Y de todo se puede armar un expediente, además, de investigación. Lo que es cierto es que todo el poder judicial, el local y el federal, está envuelto en una maraña burocrática de corrupción y de complicidad con los criminales. Y tengo más de 2 décadas investigando esto, ¿sí? Prácticamente no hay funcionario judicial que no forme parte de una mafia que sucumba a los dictados del poder económico o político. Y hay que ver que hoy en día, hablando de la psicopatía política en un contexto de capitalismo salvaje, ¿sí?, las mafias se autoprotegen. Hay organizaciones criminales, entre ellos los cárteles, por ejemplo, que se dedican profesionalmente al despojo, pero también empresarios y comerciantes y gente con cierto poder económico o gente con cierto conocimiento del derecho, ¿verdad? Y de los hechos, de cómo se llevan a cabo en los hechos estas cuestiones, que se dedican a delinquir. Y han descubierto que llevar a cabo despojos en México es un negocio que puede ser muy lucrativo. Y además hoy puede ser muy rápido. Recientemente hubo una reunión de la Secretaría de Gobernación con presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de los estados. Y uno de los temas que se tocó fue este. Se tocaron muchos otros temas, ¿sí? Pero uno de los temas que se tocó fue este. Y alarmaba ver cómo la corrupción alcanzaba a todas y cada una de las instancias públicas que intervenían en materia de propiedad. Por ejemplo, en los estados, el director general de Catastro era capaz de fabricar expedientes, así se llaman hechizos, para favorecer a los despojadores. Y ahí el abogado, el director jurídico del municipio también no solamente validaba los despojos, sino que además los asesoraba. Claro, si le daban su cuota adecuada, ¿sí? Los gracias. Como dicen aquí estamos, sí, gracias. Pues diría nuestro presidente, no fue un complot, lo que diga mi dedito. Hablábamos de cómo toda la maquinaria burocrática, en toda su extensión, ¿sí?, arrancando por el municipio,
presidente municipal, director de catastro, director jurídico, los, ¿cómo se llaman? Los técnicos que hacen los estudios catastrales de los terrenos, los topógrafos, si respondían también a las indicaciones que a su vez les daban los notarios. Y los notarios a su vez corrompían al director general del registro público de la propiedad. Y entonces también en el registro público de la propiedad se podrían crear expedientes hechizos que ya habían sido prefabricados por los notarios y por el director de catastro municipal. Y luego, además, les vendían números de folio, dobles o triples o cuádruples o quíntuples. Yo he encontrado en mis investigaciones en diferentes estados que hay inmuebles que tienen hasta 7 u 8 números de folio, porque los han vendido varias veces. Un solo inmueble, entonces puedes dejar pues ganancias impresionantes, ¿no? Pero además los terrenos invadidos, pseudo legitimados con expedientes hechizos y escrituras falsas que generan los notarios, validadas por directores del registro público de la propiedad, pues generaban una materia prima importante para los jueces corruptos que a su vez esperaban estos casos y ya también había sido aceitada su mano para recibir estos casos. Claro, para que un expediente, un juicio X de despojo funcionara, tendría que haberse también aceitado aquella mano que no se menciona, que es la del presidente del tribunal, y luego la de los magistrados. Entonces la corrupción iba a primera instancia, luego si va por la vía civil, si va por la vía penal, entonces tenemos pues al Ministerio Público, tenemos al juez penal, tenemos incluso al fiscal, que debía ser el defensor, después a los magistrados, ¿verdad?, la sala, y luego uno decía, bueno, pues nos vamos al amparo y en la justicia federal podemos hacer algo. A veces depende también de la habilidad del litigante, depende de si tiene cierto poder, si tiene cierta legitimidad social, si es reconocido, pero resulta que también los jueces federales están en la maquinaria general de corrupción. Es decir, no hay, hasta el momento, ninguna instancia de la judicatura, ya sea local o federal, o de las instituciones del Poder Ejecutivo, que no participa en un sistema general de corrupción. Y estamos hablando aquí de este caso. Hay otros casos. Tenemos los casos de jueces que están liberando a los criminales también, ¿verdad?, con diferentes argumentos. Tenemos los casos en los cuales estos bandidos, ¿verdad?, que deberían defender el derecho, cometen errores de procedimiento para que después los reciba la sala y entonces dicen, no, pues hubo un error de procedimiento, vamos a reponer el procedimiento. Vieja excusa. Es increíble cómo nuestra carrera, que debía ser la carrera más honorífica, la más digna, ¿verdad?, se ha corrompido tanto. Pero no basta con eso. Hace 2 años, en un programa de la Hora Nacional, se me invitó a que durante 1 hora estuviera hablando con organizaciones gremiales de abogados del país. Y vamos a hablar sobre los distintos problemas del Estado de Derecho, pero una de las primeras preguntas que se me formula es ¿qué hacemos porque están matando a nuestros abogados? Entonces yo le digo, oiga, ¿están matando a los abogados buenos o a los malos? Y me dice, pues que no sabemos. Dicen que no hay abogado de derecho, todos son como los plátanos. Yo creo que no. Yo conozco abogados muy dignos, aquí en esta sala hay abogados muy dignos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Dominico. Conozco abogados que están en esta sala que son muy dignos, ¿sí?, y abogadas, y ante quienes me quito el sombrero, en respeto por ellos, ¿sí? Cabe señalar que el problema que yo voy a abordar lo voy a dividir en 2 partes. La primera parte es propiamente la problemática que se está dando en la investigación jurídica en este siglo XXI, pero para ello vamos a dividir primero en problemas nacionales y luego en lo que sería propiamente lo que serían los paradigmas. ¿No se oye? ¿No? ¿Puedes subir al micrófono? Bueno. ¿Ya está? Bueno, ¿ya? Bueno. Entonces les comentaba, cabe señalar que una de las obligaciones y deberes de todo investigador principalmente es saber cuál es la problemática nacional y darle solución a estos problemas. Yo inicio desde esta parte. Creo que tenemos la obligación como investigadores de la UAN
en la solución, si no totalmente, porque nunca se llega a la solución total, pero sí a dar algunas pequeñas soluciones a estos problemas nacionales que tenemos. Para esto, sí la puedes pasar antes, primero la anterior, por favor. Para esta tenemos varios problemas. Dentro del principal problema para mí es la pobreza, ¿sí? La pobreza, que de ella se originan todos los demás problemas. Y otro de los problemas que ahorita yo visualizo es la violencia extrema. Tenemos una violencia, una desigualdad y sobre todo una impunidad. Son estos los problemas para mí prioritarios que se deben de tocar dentro de la investigación jurídica. Un punto importante que no lo puse es también el mandato. 5 problemas son los que tiene nuestro país y que se van replicando en nuestras sociedades, en nuestras escuelas, en todas partes. Entonces, cabe señalar que México actualmente tiene de pobreza 52.4 millones de personas pobres y tenemos 9.3 millones de personas en pobreza extrema, los que nos dan un referente de que nuestra sociedad, por lo menos más del 50%, está en pobreza. Y para ello, el investigador tiene que saber varias cuestiones. Primero, estamos en presencia de sistemas complejos. Y aquí precisamente yo les hice un pequeño sistema complejo en donde el investigador ya no solamente va a ver la parte del derecho, sino que tiene que voltear a los otros subsistemas. El sistema político, el sistema económico, el sistema social y el sistema cultural. Es obvio que la mayoría de las investigaciones generalmente son, vamos a decir que no tienen los elementos o no tenemos los elementos suficientes como para ver todos esos subsistemas que están interactuando con el derecho y que en ocasiones el derecho por eso a veces no puede crecer ni puede desarrollarse plenamente. Si ustedes observan también dentro del sistema encontramos otros elementos que son los factores reales del poder. Dentro de esos factores reales del poder encontramos la delincuencia, encontramos empresas transnacionales que también ejercen mucho poder sobre el Estado y también encontramos otros internacionales como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Todos estos están en íntima relación y como íntima relación que tienen van generando problemas complejos. ¿Por qué? Porque generalmente los investigadores queremos estudiar nuestro fenómeno jurídico nada más y olvidamos los demás subsistemas. Entonces ahí está uno de los problemas que tenemos nosotros como investigadores, el no ver más allá de lo que hay dentro de un sistema. Ahora, cabe señalar que eso es nada más nuestro sistema nacional, pero afuera de este sistema encontramos el sistema internacional complejo. Y ese, si de por sí el nuestro es complejo, ese es súper complejo, donde encontramos otras normas internacionales como son los tratados y como de alguna manera hoy en día sabemos que nuestras relaciones laborales están siendo transformadas precisamente porque ya tenemos el TEMEC y en ese sentido va cambiando esa forma de regular relaciones laborales. Bueno, continuamos con el siguiente. Y así en esa tesitura vamos a tener que son 2 paradigmas los que van cambiando. 1, las formas en que se relacionan las personas y 2, las formas en que se comunican hoy en día a las personas. Son 2 puntos y 2 enfoques que no debemos de olvidar porque ahí están y ya están manejándose. Otro punto importante, tenemos que desde el punto de vista, teníamos un modelo industrial y de ese modelo industrial pasa un modelo de servicios y de ese modelo de servicios pasa a una sociedad de información, que es la que hoy tenemos. También otro punto importante es que con esos cambios que se dieron a través del cambio del modelo neoliberal, con Miguel de la Madrid, tenemos que se generó más pobreza y más violencia. Por lo tanto, tenemos un aumento de delincuencia, tenemos un aumento de desempleo y tenemos una desigualdad en todos los sectores.
Y otro punto importante, el individualismo que ha permeado a esta sociedad y el egocentrismo, que es otro de los puntos que dan como origen esa crisis que hoy tenemos para crear nuevos modelos, porque decía, en este caso Thomas Kuhn decía, para que puedas crear nuevos modelos, primero se tiene que romper tu modelo antiguo, y en esa crisis tienen que emerger nuevos elementos para crear nuevos modelos. Entonces, si ustedes pueden ver, estamos en una crisis total, donde no hay mucho trabajo, donde hay una desigualdad total, donde hay pobreza, donde tenemos una inseguridad también, y todos esos factores pues van dando orígenes a nuevos modelos, que es lo que vamos a tratar de mencionar solo algunos. Cabe señalar que es difícil señalar todos, pero por lo menos hay que visualizar dónde está la crisis y qué necesita el derecho. ¿Sí? Aquí precisamente el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2024 señala que el principal objetivo de los investigadores va a ser dar soluciones a los problemas nacionales. De ahí la importancia de este Plan Nacional de Desarrollo. Continuamos. Y otro punto que encontramos es precisamente, que no lo señala el Plan Nacional de Desarrollo, pero sí que yo visualizo, es que tenemos que visualizar cómo vamos a reestructurar el derecho, cómo vamos a reestructurar nuestros sistemas normativos. Nuestros sistemas normativos pueden ser creados desde distintas corrientes epistemológicas, pero nuestro Estado mexicano ha sido generalmente juspositivista, y esto no permite que nuestro derecho evolucione y permite que nuestras normas sean obsoletas, ojo, e ineficaces. Hoy en día tenemos muchas normas que no le sirven a la sociedad y que no están funcionando para resolver los problemas. De ahí la importancia de mirar cómo están haciendo las normas, qué contenido deben de tener las normas y sobre todo quién crea las normas, ¿sí? Entonces, eso es precisamente otro punto de los que vamos a tocar aquí, es la caducidad de los sistemas financieros. Cabe señalar que con el cambio de relaciones de producción, hoy en día tenemos que la productividad debe de ser más acelerada y por lo tanto las relaciones deben de ser más aceleradas. Y en esa aceleración tenemos que van creando sistemas informáticos, que estos sistemas informáticos lo que hacen es solucionar rápidamente los problemas del comercio electrónico con la finalidad de que se genere riqueza a mayor cantidad y con una celeridad que todos requieren, ¿no? Entonces ahí entran nuevos problemas. Uno de los problemas es precisamente la contratación electrónica, y ahí van haciendo de un contrato tradicional, nos vamos trasladando a contratos electrónicos y contratos informáticos. Dentro de la gama de los contratos electrónicos, pues vemos que ahora utilizamos las redes para llevar a cabo un consentimiento en donde hay una oferta y una aceptación, y además vemos que empiezan a entrar nuevos sujetos en la contratación. A lo mejor antes tenía un comprador y un vendedor, y ahora ya tengo no solamente un comprador y un vendedor, sino tengo quien presta el servicio de la plataforma, tengo quien presta los contenidos de una página, tengo quien le pone música. Entonces empezamos a encontrar una diversidad de relaciones donde ya no solamente está un contrato, sino hay una variedad de contratos, lo que origina que haya una multirrelación, y que antes solamente teníamos, si acaso, plurirrelaciones, pero ahora hay una diversidad. Y esto consigo trae que vayamos cambiando nuevas formas de contratar y nuevas formas de negociar. Y las plataformas son precisamente las nuevas formas para ofrecer servicios, ofrecer venta de productos, en este caso, o de cualquier otro bien. Continuamos, por favor.
Asimismo, si puedes pasar. Asimismo, en esta parte encontramos que ahora nuestras normas resultan ser ineficaces. Tenemos esos sistemas normativos que en ocasiones no cubren el mínimo contenido social y aparte no son eficaces. Y por eso se solicita en este caso la elaboración de estudios de campo. Si bien es cierto que tenemos la investigación documental, también es cierto que requerimos estudios de campo con la finalidad de poder obtener aquellos elementos que tienen que ser regulados sin perder la idea de la justicia social, porque hoy en día tenemos infinidades de leyes que son injustas y que en ocasiones esas leyes fueron creadas para proteger a ciertos sectores, lo cual hoy en día ya no es debido, dada la crisis que tenemos y que tenemos que darle una vuelta a este sistema normativo con la finalidad de que las normas sean eficaces y justas. Entonces, aquí precisamente vemos, continuamos por favor, vemos la siguiente por favor, vemos precisamente que con la pobreza vamos a necesitar regular nuevos trabajos, necesariamente, pero también necesitamos nuevas condiciones de trabajo. Hoy el teletrabajo va a ser uno de los nuevos paradigmas que van a ir surgiendo poco a poco, en donde vamos a empezar a ver que las personas ya va a ser necesaria que estén en su casa trabajando y tal vez ya ni salgan. Entonces vemos cómo la videoconferencia ha reducido distancias, cómo van introduciéndose esos elementos tecnológicos y van haciendo que trabajos desaparezcan, porque ahí tenemos otra problemática. Si realmente no queremos seguir en la pobreza, tenemos que visualizar a dónde están los nuevos trabajos tecnológicos y evitar y prevenir que gente se quede sin trabajo, porque si de por sí ya tenemos pobreza, no me imagino más adelante cómo vamos a estar. Y precisamente otro de los rubros que debemos de tomar en consideración es la automatización. ¿Qué se entiende por automatización? Se dice que son todos aquellos mecanismos que van a excluir a los trabajadores, ¿sí? O facilitan la elaboración de un trabajo sin la presencia del sujeto. Entonces ahí estaríamos hablando que hay máquinas y esas máquinas pueden ser automatizadas y pueden trabajar precisamente de manera autónoma. De ahí que esta automatización nos va a dar origen a ciertos retos jurídicos. Cabe señalar que el Parlamento Europeo discutía ya en su parlamento lo que era una persona electrónica, lo que es la personalidad jurídica electrónica, donde empezamos a ver cómo ellos ya van más adelantados, puesto que ya están viendo los nuevos retos que esto va a generar, porque finalmente un robot quizás puede operar un auto, sí observan cómo pueden introducirse esos elementos o esas máquinas como robots y pueden hacer que incurran en responsabilidades, y ahí estos también pueden causar daños, y de ahí que hay que visualizar la responsabilidad civil, pero de los robots desde un punto de vista civil, y también ver en qué casos se puede limitar su uso. ¿Por qué? Porque dentro de esta situación tenemos que a veces las máquinas incluso podrían hacer conductas ilícitas y podrían ser programados, y hay que ver quiénes van a responder y qué límites van a tener estas máquinas en este caso. El otro punto que hay que tocar es lo que es la ciberseguridad. Las redes están siendo muy concurridas, pero poco protegidas. Se cuestiona mucho si realmente el Internet se debe de regular o no regular, pero lo cierto es que esas redes dan origen a una gama de hechos delictivos o bien delitos informáticos, en donde el sujeto anónimo puede pasar desapercibido y cometer una gama de delitos, donde
los intermediarios no se hacen responsables de ninguna situación y donde queda la impunidad, ¿sí? De ahí la importancia de tomar en consideración quién va a resguardar en este caso los bancos de datos y quiénes van a administrar los bancos de datos, que si bien es cierto ya hay derechos ARCO, también es cierto que en la funcionalidad puede ser que el administrador de datos no le dé buen uso a esa administración. Entonces hay retos ahí donde hay que ver cómo puedo regular las responsabilidades de ese administrador de esas bases de datos con tal de que la persona tenga efectivamente sus derechos ARCO. El otro punto precisamente son los gobiernos electrónicos. Dentro de los gobiernos electrónicos pues encontramos que vemos cómo el gobierno está trasladando sobre todo servicios públicos hacia las plataformas y con eso también va desplazando y generando desempleo. ¿Por qué? Porque ya no voy a necesitar a tanto empleado y esto va a generar otro problema. Creo que son temas por los cuales tendríamos que visualizar sobre todo qué es lo que tenemos que hacer. La última, por favor. Entonces, en ese contexto, cabe señalar que es obligación de todos visualizar y ver dónde están los futuros problemas y cómo los vamos a resolver con la finalidad de prevenir más desempleo para aquellos que no utilizan mucho todas las que son las telecomunicaciones. Entonces, ese es prácticamente un planteamiento que yo haría. Se debe de crear un nuevo sistema normativo, ¿sí? Pero tomando en consideración que la norma sea eficaz, tomando en consideración que la norma sea justa y tomando en consideración que vivimos en un sistema donde hay un poder de control. Entonces, todos esos factores, si bien es cierto, nunca vamos a solucionar todo, también es cierto que nos vamos a aproximar a darle una solución de alguna manera parcial, pero que tenemos que visualizar en ese punto. Porque acuérdense que la ciencia avanza, pero el derecho no. Gracias. Pues muchas gracias, es un honor estar aquí frente a este aguantador público después de esta sesión, de estas 3 sesiones que afortunadamente un fin de semana nos separó y tengo el reto de ajustarme al tiempo, por lo cual esta ponencia, cosa que casi no me gusta hacer, que es leerla, con la idea de que la idea está muy compacta, y va a tener por una parte una cuestión introductoria, unos antecedentes, una parte sobre el programa GUAM, porque es sobre el ámbito del derecho económico, y luego sobre la mirada del derecho económico como desafío en los ámbitos internacionales y penales, y así como algunas conclusiones y propuestas. Se titula Retos de enfoque de derecho económico en los ámbitos internacional y penal para responder a problemas globales. Iniciamos con una pregunta sobre el título para definir perspectiva o enfoque. Hoy día se habla de perspectiva de derechos humanos o de perspectiva de género, por lo que podemos hablar de perspectiva de derecho económico. Sin embargo, hablaremos de un enfoque toda vez que pone atención o genera su foco o hace énfasis en todo de que todo lo que regula el derecho es económico o tiene implicaciones en lo económico en un sentido más amplio, pero también en uno más especializado. Es decir, se tiene esta división histórica del derecho público y del derecho privado, y sin embargo en este caso, en el sentido amplio, se opone a esta clasificación tradicional de derecho público-privado, por lo que podemos hablar de un paradigma del derecho económico, y sería novedoso comparado con el tradicional que se remonta a Roma. Es decir, las cuestiones novedosas, cuando se habla de mediados de los años 40, cuando surge la perspectiva del derecho económico, si lo compara uno con los 2000 años que tiene, o 2500 años más o menos de Roma, pues 60 años es nada desde el punto de vista histórico. Se remontaría a mediados de los años 40 en Alemania, esos locos y geniales alemanes que han inventado tanto la perspectiva del derecho económico como la victimología o la psicología social de una manera muy pragmática para poder entender los desafíos
del siglo XX y del siglo XXI, que han sido más que convulsos. Una vez que encontraron su justa medida en el llamado ordoliberalismo, que a diferencia del liberal individualismo inglés, dada una idea comunitaria que tienen los alemanes, a diferencia del individualismo inglés, ya que los alemanes tienen su temperamento, cultura y antecedentes que, de acuerdo con Platón, de acuerdo a la idea de la polis, intervienen hasta condiciones climáticas y geográficas. Es decir, los ingleses son isleños y probablemente esa sea una razón por la cual sean individualistas. Que bueno, si yo curso el doctorado en antropología jurídica, una vez que se oferte, a lo mejor lograré demostrar eso que estoy diciendo, ¿no? Que pueden predisponer a ser individualistas a los isleños británicos o a los continentales germánicos con esta idea colectivista, como dos diversas expresiones y un orgullo nacional que tienen estos países y por lo general los países avanzados. A veces los países que no somos avanzados nos sentimos cosmopolitas, cosa que está bien que seamos abiertos y que el nacionalismo ha causado inclusive hasta muertes. Sin embargo, a veces hay que querernos un poquito desde el punto de vista nacionalista, ya que un nacionalismo bien encausado nos puede llevar a ser inclusive hasta productivos y defender también algunas cuestiones productivas, como en este caso lo lograría hacer el derecho a través del instrumento del derecho económico. Por lo que la sociedad bismarckiana, precursora del Estado social, ha estado presente desde el último cuarto de siglo, también como una manera en la que el unificador de Alemania contuvo estratégicamente a los marxistas en boga por entonces y a los que hasta el mismísimo Bismarck temía. Dichos marxistas lograrían reivindicaciones sociales, producto de la guerra y miseria capitalista para los muchos y la riqueza para los pocos. Esto lo demostró el siglo XIX, la historia del siglo XIX. Hay mucha propaganda donde se menciona que el neoliberalismo ha sacado a 700 millones de personas, si toman en cuenta que China es neoliberal, cuando en realidad es un socialismo a la China, en el cual es un capitalismo dirigido desde un partido comunista, con planes quinquenales centralmente planificados, para que no quieran decirme que eso es las libres fuerzas de la oferta y la demanda, como lo sucede aquí en México, y ya sabemos también los resultados de México. Ahora, desde esta perspectiva internacional, que es parte de la ponencia, uno puede ver, por ejemplo, en Rusia, que se dramatiza mucho la caída de este bloque, y la caída de este bloque tiene que ver con la transformación del derecho, de la cual en la mañana habló el doctor Chacón. En efecto, ha habido un cambio prácticamente total de las normas y tiene que ver con la transformación que hubo después de la Guerra Fría. Sin embargo, a pesar de que anduvieron malitos durante una década, esta década donde tuvieron de presidente a Boris Yeltsin, en la cual se abrieron las fronteras, por una parte, y por otra, hubo cerca de 10 millones de muertos. Al momento en que cae la URSS, más o menos, Rusia tiene 143 millones de personas, es decir, más o menos lo que los mexicanos, contando los de aquí y los de Estados Unidos, más o menos, a pesar de que es el país más grande del mundo, que es 8 veces más grande que México. Es decir, es un país muy sufrido, es un país muy golpeado. Sin embargo, después de la borrasca, después de estos 10 años infaustos, ¿qué es lo que queda de la Revolución Rusa y de la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana no es una revolución soviética como algunos, marxista como algunos ideólogos lo consideran, y de la Revolución Mexicana no queda nada. El país está en venta y ya sabemos todos cómo estamos. Aquí todas las ponencias hablaron de alguna manera en ese sentido, la misma violencia generada por lo que ha sucedido con nuestra economía. Sin embargo, Rusia, después de la borrasca y después de que anduvieron malitos y que el comunismo los volvió miserables, según la propaganda, pues actualmente es una potencia mundial que puede poner en jaque y que se puede poner al tú por tú con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pudo hacer Rusia con cultura, educación, deporte y un orgullo nacional? Estas tres cuestiones que los mexicanos no tenemos. Entonces, esto es lo que queda de la Revolución Rusa, y nada más comparémoslo con la mexicana, tomando en cuenta que el punto de partida tuvo que ver con la crisis que se inició en el siglo XX, la crisis de la plata que nos afectó mucho a los mexicanos y que hizo que cayera don Porfirio Díaz en 1907, y Rusia era el país más atrasado de Europa también en ese entonces. Las estructuras eran también campesinas, ¿no? Cuasi medievales, y ellos tuvieron una revolución, nosotros tuvimos una, y de los restos ya en el siglo XXI se puede ver
pues que por eso Ríos hablaba de la revolucioncita mexicana, ¿verdad? Pero bueno, regresando al derecho económico. Entonces, el derecho económico ha tenido diversas definiciones. Una de ellas lo concibe como el derecho de la intervención del Estado en la economía, después del New Deal de Franklin Delano Roosevelt, y con el británico John Maynard Keynes, con el cual surge la macroeconomía. Es decir, es un sistema profesionalizado, un sistema matemático y científico desde la economía para que el Estado intervenga. Creo que ha quedado más que claro, aunque parece ser que los propagandistas no ven suficiente todavía quieren más librecambismo, más, ¿no? Tuvieron que pasar 2 guerras mundiales, la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, etcétera, para poder reconstruir a mediados del siglo XX la economía mundial. Y con esto surge la macroeconomía y surge el derecho económico. Es decir, aprender de la capacidad de las coyunturas de una crisis crónica que inició con el siglo XX y que se tardó prácticamente medio siglo en reconstituirse. Y aquí seguimos diciendo que no, que es el Estado el que está llevando la crisis actual. Los fracasos del librecambismo y del alt-liberalismo. Si hoy se habla del neoliberalismo, pues el alt-liberalismo pues, ha fracasado varias veces en el siglo XIX y en el siglo XX, que anunciaban la necesidad de la intervención del Estado en la economía, que este fue un descubrimiento de Franklin Delano Roosevelt, que logró, gracias a la intervención del Estado en la economía, logran en el siglo XIX que se conformen los ferrocarriles por una parte, y en el siglo XX, a través del proyecto de Roosevelt, logran ser la primera potencia mundial. Sí, ya se sabe, son muy trabajadores, eso se da por descontado. Aquí se dice, es que quieren que el Estado los mantenga y toda esa propaganda. No es lo mismo ser trabajador con dinero que sin dinero. En el caso de Japón, por ejemplo, vemos que, ellos les aventaron una bomba atómica y demás, y son muy trabajadores, saben reconstruirse y demás, pero Estados Unidos tuvo que inyectar millones de dólares para evitar que se volviera comunista. Y algo similar también ha pasado últimamente con Corea del Sur. Es decir, no es lo mismo ser trabajador con capital que trabajador sin capital. En Alemania, en la posguerra, nace la noción de derecho económico como paradigma o enfoque de estudio. El internacionalista Dr. Héctor Cuadra Moreno de la UNAM lo define como el derecho de la democracia económica. Idea en auge en el despliegue del siglo XX, declara influencia marxista, sin que sea necesariamente marxista, hay que aclararlo porque luego pueden venir los neoliberales y hacer algo. Y proyectada en los derechos humanos de segunda generación, como lo son los derechos económicos, políticos y sociales, los DESCA, hoy fuertemente cuestionados por especialistas como el constitucionalista argentino Christian Curtis, quien lo reseña como que los derechos sociales son una demagogia porque dice que es inviable costearlos, que esto más bien es una actual cultura o una actual ideología y aún el sentido común neoliberal, ¿no? Un individuo solito moviéndose, cambiando al mundo día con día, desplegándose y mirando al horizonte. Jaja. Ya con la noción, enfoque o perspectiva y aún paradigma de derecho económico, surge la carrera de Derecho de la UAM, en el cual no iba a haber derecho, no iba a haber la carrera de Derecho porque ya había muchas escuelas. Surge como pionera de este enfoque en México. Se buscó que fuera una carrera diferente, con todo y que el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca el año pasado conmemoró 40 años de Derecho Económico en México en homenaje a Jorge Whitker en la Facultad de Derecho de la UNAM, del cual surge una publicación sólida editada por la misma universidad. Dicho ministro fue profesor de la Facultad de Derecho y del Departamento de Derecho de la UAM. Habrá que dilucidar y discutir y convocar quizá a algunos foros que pueda dilucidar qué institución fue pionera en el enfoque de derecho económico en México, que si fueron 40 años el año pasado en la UNAM en el 79 y aquí iniciamos en el 75, no hace falta ser doctor en economía como para sospechar que fue aquí primero. Pero bueno, así se dijo de esa manera. Aquí yo estoy corriendo un riesgo muy grande porque tengo un egresado de la maestría en Derecho Económico. Aquí es lo que sucede cuando uno habla delante de sus profesores, como el profesor Zúñiga Alegría, que está en el área de propiedad, el maestro Argüelles y el maestro Salcedo. Entonces, pues uno tiene que ser muy pulcro para no resbalarse y no decir demasiadas tonterías. Sin embargo, bueno, en esta situación habrá que dilucidar qué institución fue pionera en este enfoque de derecho económico. Se refiere en el caso de las materias de aquí, como dijo el doctor Reynoso, que aquí las materias, varias de ellas tienen un nombre exótico, como régimen de la economía, que es la columna vertebral de identidad jurídica en nuestra carrera en la UAM, y forma parte
del eje curricular 3 con profesores potentes y versados tales como Artemio Roque, Víctor Hugo Lares, el doctor Rafael Pérez Miranda, que estuvieron aquí inclusive, y el doctor José Juan González Márquez, una referencia académica que ha logrado combinar el derecho ambiental y el derecho económico al grado de caracterizar o redefinir al derecho económico, está teniendo el atrevimiento de definir a este como el derecho de la sustentabilidad debido a los grandes y amenazantes desafíos que como una humanidad corremos, es decir, una actualización, porque ahorita ya es difícil hablar de la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, para la sustentabilidad también es necesaria la intervención del Estado, toda vez que la sustentabilidad no es propiamente al momento rentable para las corporaciones transnacionales. Debido a los grandes y amenazantes desafíos como humanidad corremos a causa del calentamiento global y la sexta extinción masiva de especies en el hoy llamado antropoceno, es decir, una huella humana, climática y más allá. Esta huella no ha sido precisamente para bien, de proporciones dantescas y cuasi apocalípticas y aún más de impacto geológico. Mi materia favorita de la carrera es Régimen de la Economía 1, en la cual se hace ver cómo las normas del capitalismo se ensamblan o configuran tal como son y no de otra manera, como lo refirió su ponencia la semana pasada el doctor Rafael Pérez Miranda, en el contexto de que en el régimen capitalista se ha engendrado la ciencia tal y como la conocemos, es decir, en sentido moderno, aunque también ha engendrado realidades ambientales e internacionales de las que emana el recién firmado TEMEC y la globalización de la delincuencia organizada de mercado, que el doctor Torres nos estuvo hablando de los despojos en Quintana Roo, etc. Hay que ver que esto también pasó en la URSS. En la URSS, después de la caída de este régimen, la mafia rusa empezó a despojar de sus cuartos. ¿Qué tenía la gente ahí? Cuartos. Pues empezaron a acaparar los cuartos y a sacar a las personas de sus cuartos. Y bueno, eso explica por qué de los 10 millones de muertos, con el frío que hace allá y demás. Pero entonces tenemos aquí, en este caso, el despojo tropical en Quintana Roo, que nos dijo el doctor, y en este caso, pues en el mero frío, ¿no? Precisamente la globalización de la delincuencia organizada de mercado, tal y como comenzó la llamada acumulación originaria de capital, el despojo legalizado del que nos dio cuenta el doctor Torres, así como la mafia rusa de la caída de la URSS, realizó la llamada acumulación de capital por despojo, en la que se baja el neoliberalismo actualmente y realmente existente. Esta primera visión del régimen de la economía 1 siendo la wea más interdisciplinaria y aún transdisciplinaria por lo que logra mostrar que por lo menos hay ahí una cuestión interdisciplinaria en historia, antropología, sociología, economía y derecho, y probablemente sea la más interdisciplinaria de la división de ciencias sociales y humanidades, ya que se vale de los procesos históricos, económicos, sociales y políticos y jurídicos nacionales e internacionales para delinear cómo nuestro régimen de la economía da pie en la misma, desde el llamado capítulo económico de la Constitución a la idea de la referida democracia económica, definición del doctor Cuadra, por la que existió la llamada República Democrática Alemana o República Democrática Popular de Corea, que por algo habrá logrado sobrevivir pese al aislamiento y al desprestigio. Es decir, también a veces dicen, si es República Popular Democrática, ¿qué tiene de democrático? Si ahí no votan, ahí hay un cuate con un cabello feo y vestido de negro. Pues sí, pero la democracia económica tiene que ver con la distribución de la riqueza de la que tanto nos hemos quejado, con justa razón, y de la que ya daba cuentas Alexander von Humboldt en 1803, en su ensayo de las cosas sobre la Nueva España, decía que este era el país de la desigualdad, que se puede ver el lujo europeo más exquisito o la miseria más atroz, ¿no? Y ahora con el coeficiente de Gini, con todos estos instrumentales económicos, podemos tener también comunidades en la Sierra de Puebla y Guerrero que tienen una miseria al nivel de la África subsahariana. Porque todavía en los años 80 existía el mito priista de que en México nadie se muere de hambre y que con que le eches ganas y mires a horizonte había para comer. Y bueno, hay al menos 15,000 muertos por cuestiones de inanición en México. Hace muchos años, el finado profesor de la FES Aragón, Gumecino Parilla, vino aquí a dar un curso. Él era de los especialistas, de los pocos especialistas. 5 minutos de tiempo. Entonces me voy a brincar toda la parte penal y toda la internacional. Entonces me voy a ir a las conclusiones, a pesar de que hice lectura, pues aquí es algo, pretender rescatar un paradigma del siglo XX, a pesar de que este evento es sobre los nuevos paradigmas. Yo estoy tomando la cuestión de nuevo con respecto a, comparado con
el horizonte de derecho público y derecho privado. Así que pasemos a las conclusiones. Los retos del enfoque de derecho económico será seguir manteniendo su vigencia pese a haber pasado de economías cerradas a economías abiertas, que no es cosa menor, es decir, toda la economía se transformó a nivel global. Y el derecho económico pues, se sigue dando con ese enfoque aquí en la UAM y tiene que resistir ese enfoque. Y recuperar como se vaya pudiendo la idea de democracia económica. Yo digo que como se vaya pudiendo porque pues obviamente hay trabajo por hacer, entendida como la manera de poder cumplimentar las diversas agendas de sustentabilidad, paz y derechos humanos, así como también la sustentabilidad que dijo el doctor José Juan González Márquez, también con algunas cuestiones transversales como la equidad de género, pero entendida no solo como el uso de lenguajes y lenguajas de Oropel y un pretendido autoritarismo gubernamental, al haber el proyecto de llevar a rango constitucional el lenguaje inclusivo, que se ponga en la Constitución, hágame favor, ¿no? Y criterios para prohibir criterios que tiene el Poder Judicial para prohibir las palabras como puñal y todas las que empiecen con pu, ¿no? Eso, Winnie Pooh, no sé qué va a ser Winnie Pooh. Para las inversiones, y en vez de estar con la idea precisamente con la idea de democracia económica, la idea de que haya una inversión en ciencia y tecnología, innovación, reindustrialización y rescate del sector primario del sector primario de la economía, que ya este nuevo régimen tiene ahí algunas cuestiones con esto del 1 millón de árboles plantados y demás. Se está pretendiendo reactivar, pero esto tiene que ser de manera muy ambiciosa. Todo esto para matizar la desigualdad económica contraria a la democracia económica, que esta sí está naturalizada e invisibilizada. Ahorita estamos en lo que se llama el individualismo jurídico, el derecho a la carta. Cada grupo quiere su orden jurídico. Se ha estado perdiendo un poco. Se habla, el doctor Chacón habló del derecho del más débil, también, citando a Ferraioli, y también es un poco esta idea de la pluralidad. Sin embargo, al rato se va a hacer un derecho para las menores de 18, los menores de 19, los que usan vestido y los que usan falda, ¿no? Cada grupo quiere su propio... Ya se va a usar falda y vestido. Invisibilizada. En cambio, sí hay una naturalización por parte de esta desigualdad económica que trastoca la ética, el sentido común, los abusos, las costumbres y las redes de complicidades. La intervención del Estado en la economía deberá replantearse tomando en cuenta los aprendizajes de los excesos del pasado, no solo remoto, sino de los últimos 40 años de neoliberalismo realmente existente. E irónicamente, como se planteó en ese evento de la UAM en honor a Jorge Whitker, 40 años de derecho económico, o previo a ello con la creación de la UAM, justo cuando la intervención del Estado en la economía ya iba de salida, que se pasó del estado obeso al estado anoréxico, cuasi fallido, en lo que no se nos garantiza su función básica de proveer de seguridad de ningún tipo, ni de seguridad social ni de seguridad pública, convirtiéndonos en un estado de desecho. El derecho económico deberá tener un renovado protagonismo si no queremos un desarrollo desequilibrado como el de los últimos 40 años y la decadencia es acumulativa, es decir, si los siguientes 40 años seguimos por el mismo camino, pasaremos el umbral del despeñadero en el cual estamos ahorita. Se trata de la vida humana que hoy se ha devaluado. Tenemos que costear como economía la prueba, en el caso penal, la prueba científica, las pruebas de investigación y la prueba científica para la resolución de asesinatos y desapariciones. No nos conformemos con una nomenclatura de feminicidios, fembricidios, homicidios o masculinicidios y lo que resulte. Consignas estériles que llegan a ser, que son válidas pero que son estériles si no hay presupuesto para ello, como ni una más o fue el Estado, sin hablar del régimen de desigualdades que está hecho y promovido desde los grandes intereses privados, pero sin partida presupuestaria para la inversión en prueba científica o investigación, para no quedarnos en ramplonas declaraciones, dichos, consignas, declaraciones, dimes y diretes, simplona defensa del lenguaje, señalamientos a tontas y locas, violando el estándar mínimo probatorio y la presunción de inocencia y todo aquello que es la responsabilidad del Estado para el desarrollo que todas las personas sujetas a contribuciones financiamos, pero no usamos como un medio para un mínimo bienestar o industrialización. Por eso pasamos, como diría de Néstor de Buen, del estado de bienestar al estado de malestar, en lo que solo queda un discurso liberal en sus distintas expresiones ideológicas, sentimentaloides, fake news, cartabones, frases hechas, bendiciones, disputas por lo superfluo con características de la sociedad del espectáculo en el neoliberalismo económico realmente existente de manual, que desde luego en este simposio auspiciado por el Departamento de Derecho comandado por el líder de la investigación, el maestro Zúñiga Alegría, como líder de la investigación, abona a la discusión de alto nivel
para la resolución de los retos, los retos para poder transformar lo que el profesor Alejandro del Palacio llama el México sajón del destino manifiesto, o Bolívar Echeverría caracterizó como la modernidad y blanquitud, es decir, una serie de aspiraciones, pero que en el papel en el que estamos es una neocolonización dependiente con aspiraciones extranjerizantes que jamás lograremos en el actual estado de cosas. La apuesta es por la construcción de un orden jurídico verdaderamente democrático, incluyente, influyente, humanista y eficaz, tal como Piero Calamandrei sugirió hace más de 140 años, que la profesión de abogado es una profesión de Estado. Esto no se logrará sin que se reintroduzca en la agenda nacional y aún internacional el concepto de democracia económica, y para ello es necesaria una redefinición de la intervención del Estado en la economía. Algún régimen de un Estado social de derecho, ya sea por conducto de la socialdemocracia europea o el socialismo democrático que hoy tiene como exponente a Bernie Sanders, como precandidato demócrata en nuestra vecindad histórica inevitable, tomando en cuenta que derecho y política son dos caras de una misma moneda, o en otra expresión, como dijo, y ya para terminar, como dijo Lenin, la política es expresión concentrada de la economía. Si bien la política ha tenido una centralidad en la historia de la humanidad, pero hoy, en más de un sentido, la economía es política concentrada en unas cuantas corporaciones cercanas a los gobiernos. En ese entendido, el derecho económico tiene que adaptarse a los tiempos que corren, como en el caso de la casa abierta al tiempo, al menos a nivel teórico o a nivel de las ideas, mucho trabajo y justicia por lograr. Muchas gracias, maestro Amir García Villalpando. Y a continuación vamos a dar inicio a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a seguir la misma mecánica que hemos realizado con las demás mesas. Daré lectura a las preguntas para cada uno de los ponentes. Me acerco a su lugar para entregar las tarjetas correspondientes a cada uno de ustedes. Para la doctora Palomino, en el ámbito de la ciberseguridad se ha hablado mucho de la ley Olimpia. ¿Cree usted que las autoridades mexicanas están preparadas para manejar este tipo de delitos y que la ley se ejecute de manera correcta, tomando en cuenta que la tecnología apenas está implementándose en el ámbito jurídico? Para cualquier ponente, ¿qué afectaciones traerá el TEMEC para los trabajadores mexicanos? Para el profesor Amir, son 6 preguntas. ¿Es funcional el enfoque de la propiedad agraria en México? ¿Qué reivindicaciones se han cumplido de la Revolución Mexicana? ¿Es cierto que en México hubiese funcionado un comunismo? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista económico en México para una verdadera transformación económica? ¿Qué impacto se espera del TEMEC en lo relativo al punto de vista económico y laboral en nuestro país? ¿Y qué retos enfrenta actualmente el derecho económico en el mundo? Para el doctor Eduardo, la generadora de la corrupción es la impunidad. ¿Cómo podemos combatir esta y cómo logramos que nuestro sistema jurídico sea eficaz? Es decir, que sirva para el que está propuesto. Es una pregunta elaborada por el maestro Antonio Argüelles Pimentel. ¿Podría repetirla? Sí, por supuesto. La generadora de la corrupción es la impunidad. ¿Cómo podemos combatir esta y cómo logramos que nuestro sistema jurídico sea eficaz? Es decir, que sirva para el que está propuesto. La siguiente pregunta para el doctor Maldonado: ¿cómo se lograría erradicar una corrupción horizontal, sociedad, y corrupción vertical, gobierno? Una más para el doctor Torres Maldonado. Ante la situación de corrupción y violencia nacional en donde se protege al violento por parte de las autoridades, ¿qué sentido tiene dar mayor protección al que acusa sobre el que es acusado? En relación con que los profesores son servidores públicos, ¿cómo se puede dar opiniones críticas sin que se piense que es desinformación o difamación, maestro Torres Maldonado? Perdón, doctora. Sí, La claro. anterior pregunta es: ante la situación de corrupción nacional, ¿qué decía? ¿Qué sentido tiene dar mayor protección? Protección al que acusa sobre el que es acusado. Al que acusa sobre
el que es acusado. Ah, correcto. ¿Y la siguiente? Y la siguiente, en relación con que los profesores son servidores públicos, ¿cómo se puede dar opiniones críticas sin que se piense que es desinformación o difamación? Y la última también es para usted, doctor. Sí, claro. De cualquier manera le voy a pasar las preguntas. Sí. Son servidores públicos. Le va a pasar. Sí, sí. Sí, es que si yo no lo capto, lo capta la audiencia. Los profesores son servidores públicos. ¿Qué se puede hacer para que no se difamación? Gracias. Ah, perfecto, gracias. La última dice, ¿qué tiene que ver el derecho económico con el lenguaje inclusivo? Ah, correcto, gracias. Gracias. ¿Quién comienza? En el orden, ¿no? En el orden. Ah, correcto. Correcto, bueno. A ver, déjenme ver. Aquí son varios. Bueno, aquí está. Sí, a ver. Respondo brevemente, dada la naturaleza del tiempo. Y al final haré un señalamiento que no se me olvide, por favor, un señalamiento muy cortés y una petición también pues muy educada en ese sentido, ¿no? ¿Qué afectaciones traerá el TEMEC para los trabajadores mexicanos? Miren, estoy justo terminando ahorita un libro que analiza al Tratado de Libre Comercio original, al NAFTA, ¿sí? Y donde analizo el debate que hubo en los 3 países sobre el Tratado de Libre Comercio. Y luego el último capítulo cierra con el TIMEC. Todavía no sabemos cuáles van a ser los impactos, porque una cosa es celebrar un tratado, nos dice la historia jurídica y económica, y otra cosa es saber qué efectos va a tener. Lo que sí se puede anticipar es que se prevé que puede haber una mejora de condiciones laborales, toda vez que tanto Canadá como Estados Unidos están señalando que debe haber un cierto nivel pues, en materia de derechos laborales vinculados con el comercio internacional. En esa esfera nada más hay que acotarlo. Otros derechos laborales que solo tienen relevancia para la esfera nacional no van a ser afectados, me parece, aunque puede haber un efecto también cascada, es algo muy interesante. Algo explicó en el libro Reforma Laboral y Globalización en México, que publicó Editorial Porrúa, para quien guste consultarlo. Ahí trabajó cuestiones de reforma laboral y globalización. ¿Sí? Entonces podríamos en otro evento, en otro foro ser más específicos, pero sin duda lo que tiene que ver con el marco normativo específico del TIMEC en cuanto a derechos laborales, sí va a impulsar hacia, si no la homologación, por lo menos sí el mejoramiento de derechos laborales en México, ¿no? Es una buena pregunta, muchas gracias. ¿Qué tiene que ver el derecho económico con el lenguaje inclusivo? Pues mucho, porque una de las grandes razones de la desigualdad en México tiene que ver con la situación económica. Y la economía funciona en el mundo de los hechos, el mundo material, bajo la visión marxista, que yo no soy marxista, claro, pero me gusta la profundidad de la visión marxista, ayuda, por ejemplo, para este tipo de preguntas. El derecho cumple una función superestructural, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consideramos, ¿verdad?, cómo el derecho económico puede manejar un mejor lenguaje inclusivo, tendríamos que ver esto de manera muy interesante, quizás en un seminario específico, pero la principal desigualdad en México es la económica. Es de aquellos, como dice el sistema anglosajón, those who have and those who have not, o sea, los que tienen y los que no tienen. ¿Qué es lo que no tienen? Medios de producción, ¿sí? Entonces, lo que nosotros notamos en México, y ya lo explicaba también la doctora Palomino, es un crecimiento del sector en pobreza, y yo añadiría, y en miseria, ¿no? Porque ya antes había reportado, desde que arranca el siglo XXI, con que 2/3 partes de la población mexicana se encontraban en pobreza,
y al menos un tercio se acercaba ya a la miseria. Otro gran problema que podemos notar desde el punto de vista económico es que la clase media va desapareciendo. Y espérense al impacto sobre las pensiones. Espérense al impacto sobre los trabajos con estabilidad en el empleo. ¿Sí? Es tiempo de poner las barbas a remojar. ¿Sí? Eso es algo muy interesante. Ahí, por supuesto, van a ser impactadas también las universidades públicas. Ojo, está habiendo problemas muy importantes en el Politécnico, en la UNAM y en la UAM. ¿Sí? Y tiene que ver con burocracias anquilosadas, que están casadas con sistemas dictatoriales que heredaron del viejo siglo XX y con poblaciones pasivas y sumisas que se someten fácilmente a la corrupción, ¿sí? Y al nepotismo, al autoritarismo. Eso es algo que vamos a ver probablemente en los siguientes 2 años como grupos, sobre todo de legisladores, que este gobierno actúa teniendo como brazo político principal al poder legislativo, no lo olvidemos, ¿sí? Y entonces el Ejecutivo se reserva en el comentario mañanero, en la mañanera, me refiero a la conferencia, no a otra cosa, actúa dando algunas directrices, pero muchas de estas directrices no son claras. A donde tenemos que atender es hacia dónde va el poder legislativo, ¿sí? Y en eso los abogados solemos ser lentos para entender cómo funciona realmente un sistema jurídico político distinto como es el de la 4T. Vamos a ver cosas muy interesantes, yo creo que muy interesantes en el corto y mediano plazo. Ante la situación de corrupción y violencia nacional en donde se protege al violento por parte de las autoridades, ¿qué sentido tiene dar mayor protección al que acusa sobre el que es acusado? Bueno, déjenme decirles una cosa, y aquí va parte de la experiencia como teórico del derecho, filósofo del derecho y como litigante en materia constitucional por varias décadas, ¿sí? Y también por asesor en casos complejos, por ejemplo, en materia penal también. Miren ustedes, no se vayan con la finta, vamos a ser coloquiales, no se vayan con la finta de ciertas reformas. Atendamos a cómo, qué es lo que plantea la norma y luego qué es lo que pasa en la realidad, ¿sí? No atiendan al discurso de los jueces, ellos por definición siempre mantienen un lenguaje oficialista. No se vayan por el lenguaje de los legisladores, ellos son predicadores de las nuevas leyes que están, los reglamentos que están promoviendo. No se vaya por el lado del Poder Ejecutivo porque él siempre va a hablar de que se está transformando a la sociedad bajo su gobierno. Donde deberíamos tener una visión distinta sería en el mundo de la academia, de la intelectualidad, del periodismo crítico. Sí, pero en México ya no tenemos eso, cada vez son más escasos los sujetos que están planteando en dónde se está resquebrajando el sistema. Y luego cuando alguien lo plantea, viene la represión, ¿sí? Vienen los bloqueos a lo que se está planteando. Lo que queda es publicar, porque lo que ya está publicado, yo pongo por ejemplo una de las publicaciones que dice que son cerca de 1000 páginas, los 2 tomos de Juzgar a la Suprema Corte, en donde Morena se basó prácticamente para muchas de las propuestas críticas al Poder Judicial Federal. Ahí están, ¿sí? Algunas veces fuimos consultados. La importancia de publicar el material, a pesar de bloqueos y de plagios del mismo, aquí lo que importa es dejar una constancia de qué es lo que está ocurriendo en un momento determinado, qué es lo que el académico está observando y cuáles son las propuestas que están manejando, propuestas serias, claro, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo en el México actual, hay muchas reformas que tienen más un carácter político declarativo que de eficacia jurídica, ¿sí? Y por otro lado, el sistema cada vez está entrando en una crisis más profunda, más general, en todas las instituciones. Y por supuesto que el derecho, por supuesto que el derecho no se da abasto para atender a todos los problemas, pero eso es verdad de perogrullo, ¿verdad? Eso desde que nace el derecho es así. Ahora, actualmente en materia penal, por ejemplo, en los amparos se suple la deficiencia de la queja del criminal, pero no de la víctima. ¿Sí? Punto.
Así que no hagan caso de las declamaciones jurídicas que hagan los legisladores o los primeros oficiales de los jueces. En la práctica se está protegiendo al criminal, bajo bases jurisprudenciales. ¿Sí? ¿Cómo se debería erradicar una corrupción horizontal y una sociedad y una corrupción vertical? Pues tiene que debemos empezar por plantear los problemas. Ojo, yo en mi intervención de esta mañana, no de este mediodía, porque era mañana pero lo pasaron a mediodía, yo hablé de la corrupción en general. Reitero, nadie se ponga el saco, ¿sí? En absoluto. Creo que aquí hay personas honestas que pues hacen lo mejor que pueden por contribuir a que el país mejore y el derecho mejore. La corrupción vertical y horizontal, pues es que la población mexicana a lo largo de más de 500 años es sumisa, es pasiva, hasta que llega el momento en que reacciona como un león herido. Entonces vienen las grandes revoluciones. Y entonces sí, cuidado, porque este país que dicen que es el más feliz del mundo no es cierto. Hay que revisar esas estadísticas, esas encuestas, esas opiniones. Se revela como el gran león herido, ¿sí? El México bronco despierta en cualquier momento. ¿Qué está pasando con la corrupción? ¿Qué es lo que permite la impunidad? ¿Qué es lo que permite el nepotismo, el autoritarismo? Pues lo que está pasando es que la sociedad está tomando la ley en sus manos. Reitero, no está lejano el tiempo en que veamos que en las universidades hay linchamientos, ¿sí? ¿Y qué hace uno? Pues hoy en día prácticamente un 40% aumentó el número de linchamientos en el país, si la sociedad está tomando la ley en su propia mano. Eso es lo que está pasando, ¿sí? Ojo, esos son tiempos de revolución, ¿sí? Entonces no compren los discursos oficiales. Y si algún maestro le dice que todo está bien y que estamos trabajando, legislando, bueno, ¿por qué no empiezan a dudar? El derecho a la duda debería ser parte universitaria, ¿no? Por supuesto, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, ¿sí? En relación a la última pregunta, ya para ir terminando, ¿cómo se pueden dar opiniones críticas sin que se piense que es desinformación o difamación en caso de que los profesores son servidores públicos? Bueno, miren, el planteamiento estricto sensu jurídico es que quienes son servidores públicos son los funcionarios de las universidades. Bajo cualquier lupa con que uno analice el derecho en México tendría que concluir eso. Pero ¿qué pasa? Que hay consignas políticas. El presidente ahorita, en este momento, no se quiere meter aparentemente con las universidades autónomas o con los institutos autónomos, pero eso es política. Lo que es cierto es que hay todo un movimiento con legisladores de Morena que están trabajando para analizar cuál es la actuación de los organismos autónomos. Una de las formas de proteger a las grandes mafias de las instituciones, de cualquier institución, no nada más de las universidades, instituciones autónomas, es decir que como son autónomas no se puede intervenir o no se debe intervenir. Bueno, yo creo que estamos en el momento de un gran cambio al respecto. Y reitero, el enfoque debe estar sobre el poder legislativo, más que sobre el poder ejecutivo. El ejecutivo va a intentar, pues en sus mañaneras, sus conferencias, ¿sí? Va a intentar tener un lenguaje tibio al respecto. Sin embargo, grandes acciones de orden legislativo pueden esperarse, si no en corto plazo, sí en el mediano plazo, porque de otra manera este régimen no va a subsistir. Existe un gran problema con las mafias burocráticas de organismos autónomos, y yo creo que aquellas burocracias medievales, imperiales, que han controlado las instituciones autónomas, ya están en sus estertores, pero habrá que dar tiempo al tiempo. Los profesores, dado que recibimos dinero del presupuesto público, pues somos trabajadores financiados con presupuesto público. Ese es el 100% del presupuesto de la universidad, por lo tanto somos trabajadores también pues, del Estado, pero bajo un sistema de, entre comillas, autonomía. Analizando diferentes casos de autonomía de universidades en el país, y en los últimos 10 años se ha asesorado tanto a sindicatos como rectores, como grupos de académicos. En realidad hoy la autonomía es un problema muy fuerte, porque se ha prestado al mayor de los abusos y a la mayor de las corrupciones, ¿sí? Si tomamos en cuenta también que se usa el derecho burocrático laboral
y a veces el derecho sindical, con la corrupción de los líderes sindicales, para controlar política y laboralmente a los trabajadores de las universidades. Tenemos entonces que al sector pensante más importante también se le está controlando por medios que son pues parte de este triángulo de la corrupción, de la impunidad, del autoritarismo, más el nepotismo, ¿no? El gran trabajo próximo de este sexenio será trabajar, entre otros temas, sobre los organismos autónomos. Los funcionarios de universidades son servidores públicos, pues sí, esa es su naturaleza jurídica. Los profesores, bueno, entran dentro de aquellos que son pagados con presupuesto público, también su naturaleza jurídica está definida. Pero los sistemas autónomos generan estados intermedios de confusión. Como no tenemos realmente un poder judicial que sea autónomo, sino un poder judicial que trabaja bajo consigna política y bajo negocio económico, y esto es, reitero, tanto poderes judiciales locales como el Poder Judicial Federal, pues entonces, claro que entramos en un problema de definición jurídica acertada, ¿sí? Pero eso es parte del trabajo de la 4T. Tendremos que ver qué es lo que sucede. Y por cierto, ojalá que las instituciones públicas autónomas no se sigan poniendo solamente de aquellos que están del lado del poder burocrático, ¿no? Porque están atentando contra sí mismos. Estas universidades pueden desaparecer en cualquier momento. En cualquier momento, ¿sí? La UNAM puede ser privatizada, su ley orgánica si lo permite. Tiene por ahí algunas cláusulas interesantes. La UAM no define muy bien su naturaleza autónoma y el Politécnico no es autónomo. Si se pretenden crear 100 universidades y no hay el presupuesto necesario para ellos, pues ya, por ejemplo, el año pasado cuando fuimos con Aristegui a denunciar parte de la corrupción en institutos autónomos, había quien proponía que la UAM fuera compartimentalizada, que se le diera autonomía en todo caso a cada unidad, o que creáramos 10 universidades muy buenas con el presupuesto que tiene la UAM. Podemos crear más con el presupuesto que tiene la UAM. Para 4 años, casi 30.000 millones de pesos, 28.000, pero más el manejo de los 28.000, convenios y otras cosas, podríamos crear, en vez de 10, 20. ¿Sí? El punto es, ¿qué sentido, qué fin tiene ese presupuesto? ¿Y qué está haciendo una población universitaria pasiva, subordinada, sumisa, ante el manejo especial de estos recursos públicos? Reitero, hay observadores públicos y privados analizando la situación de los organismos autónomos. Y bueno, recuerden ustedes, también nuestra curva generacional, ¿sí? Estamos entrando prácticamente a un momento poblacional, burocrático, en el cual prácticamente todos están ya en la tercera edad. Es decir, estamos entre los 40, 45 para entrar a los 60, 65. Y luego vienen las otras generaciones que son más avanzadas en edad. La reforma al sistema de pensiones va también a condicionar cómo se va a resolver un sistema burocrático de ingresos en los organismos autónomos. Pero eso parece que la gente como que no lo quiere tener en cuenta. A lo mejor hay esta resistencia psicológica, porque ahí viene el lobo, dice, no ha llegado aquí. O que se aplique la ley pues en los bueyes de mi compadre, pero no en mi caso, ¿no? No, hay que estar muy atentos. Hay que estar muy atentos y hay que decir, ahí viene el lobo cuando ya está aquí. No cuando ya está aquí, cuando efectivamente ahí viene el lobo. Y el papel de los universitarios no es ser sumisos, no es ser subordinados, no es ser esclavos. La alienación del trabajo académico es brutal hoy en día, brutal. No quiero tocar ese tema ahora, pero pues es terrible, ¿no? Ver el trato a los profesores temporales. Otra cosa, el tema de esta mesa, lo digo primero, quiero agradecer al maestro José Guadalupe Zúñiga la organización de este evento, realmente muy interesante, muy importante, muy bien organizado. ¿Cómo se llama ese cómico? Sin embargo, una propuesta muy cortés. ¿Cómo se llama ese cómico que dice pregúntame? Eugenio Derbez. Derbez, ¿verdad? No. Sí, ¿verdad? Bueno, lo dice también Derbez. Hay otro cómico también que lo dice, pero es Derbez. Pues
mi querido jefe de departamento, además de la felicitación, una cortés petición: ponga usted esta mesa en los horarios prime time. Pudimos ver en la mañana cómo estaban atestadas las sillas de la audiencia de afuera y también este salón. Yo espero que no sea una decisión política, sino académica. Lo que es cierto es que el horario prime time importa, la gente ya está cansada ahorita. Y lo que decimos en esta mesa es también relevante para todos. Si yo tuve la educación, la decencia de esperar hasta el final, pudimos haber esperado también que esta mesa fuera considerada en prime time. Yo estuve programado más temprano, ¿no? Reitero, con toda cortesía, con toda decencia, me he quedado hasta el final. Pero, como dice aquel cómico, pues pregúntame, ¿no? Inclúyame. El criterio de exclusión por tiempo es muy importante. Yo, como analista jurídico-político en los medios de comunicación desde hace más de 30 años, sé que el tiempo es muy importante para intervenir. Entonces, a mí me hubiera gustado también el prime time, ¿sí? Pero si no se pudo, no importa. Con mucho gusto colaboramos, aquí estamos a sus órdenes. Pero también me gustaría que no hubiera problemas de interrupción del sonido durante mi intervención. No sé si a todos los exponentes les pasó lo mismo. Si no pasó lo mismo, entonces, bueno, permítanme dudar. El derecho a la duda, cartesiano, también es algo importante. Pero, reitero, manifiesto siempre mi mejor colaboración como hace 40 años y me siento honrado y distinguido por la invitación. Gracias, señor jefe de departamento. Bueno, continuando las respuestas de las preguntas, aquí me están preguntando que si considero que las autoridades están preparadas para los delitos, sobre todo que contempla la ley Olimpia. Cabe señalar, desde mi punto de vista, creo que el delito se debe de adecuar más que nada a políticas públicas de prevención. Para mí lo indispensable sería la prevención. Desgraciadamente no la tenemos y pues tenemos los delitos regulados. Ahora bien, desde el punto de vista de las autoridades, cabe señalar que este tipo de delitos entra a lo que es la policía cibernética. Y cabe señalar también que entran los fiscales, el juez de control, y estas autoridades generalmente no vamos a decir que tengan la preparación suficiente para ser capacitados. Desgraciadamente nuestro sistema penal cambió y ahí ya teníamos que ciertas autoridades no tenían los conocimientos necesarios porque no se les capacitó. Lo mismo va a suceder aquí. Creo que antes de crear leyes tenemos que capacitar a la gente y no al revés. Primero creamos leyes y luego capacitamos. Entonces de ahí otro punto de la ley Olimpia, es que precisamente esta ley fue creada, pero también vemos una nueva figura que es la violencia digital. Y esa figura que es la violencia digital necesita ser comprobada. Y uno de los problemas que tenemos en el espacio cibernético es que las pruebas desaparecen en segundos. Entonces, sí hace falta capacitar a las personas para ver cómo van a obtener la prueba lícita. Y creo que son aspectos que se andan olvidando por ahí y que hacen que la impunidad siga. De nada sirve tener leyes si no pueden ser eficaces. Entonces, por mi parte es todo. Gracias. Una aportación importantísima para lo que acaba de decir la doctora Palomino, es importantísimo lo que acaba de decir. Miren, cuando ustedes les están haciendo retiros no autorizados de sus tarjetas de débito, por ejemplo, con las cuales se nos paga en la universidad, ustedes van ante el banco a una tarjeta de crédito, etcétera, y les piden que les den comprobantes. Bueno, primero los mandan al cajero y el cajero imprime unos comprobantes que se borran en 2 o 3 días. ¿Sí? Mejor prueba de lo que está diciendo la doctora Palomino no hay. Y luego ustedes les piden el estado de cuenta a los bancos y les dan el reciente, pero para los demás les cobran y además no se los dan fácilmente. Y es que la burocracia bancaria, como la burocracia universitaria, también goza de una gran impunidad. ¿Sí? Y los mayores delincuentes están en esas burocracias, pero protegidos. Me estoy refiriendo en este caso específicamente a las bancarias. ¿Sí? Y realmente lo que está planteado la doctora Palomino es de la mayor relevancia.
¿sí? Porque si ha habido casos en que les vacían las cuentas a personas, son los ahorros toda su vida, y si no tienen ningún poder real que los apoye, perdieron todo. ¿Sí? Esto está sucediendo. Vayan al cajero, impriman y vean cuánto tiempo dura la impresión. ¿Y por qué está hecho con tinta que se borra? Para que no sea una prueba legal. ¿Sí? Nada más. Sí, sí, un panorama un poco sombrío aquí de los profesores, pero es cierto, la realidad es sombría, es realista. Es funcional el enfoque de la propiedad agraria en México. Bueno, dicen enfoque, en realidad es un régimen, ¿no? Un régimen de la propiedad agraria. Bueno, pues no es funcional porque no está funcionando. Desde el año de 1992, el 6 de enero, Salinitas hizo una reforma constitucional y los efectos son que hay ya un latifundio minero y de otros tipos, ¿no? Entonces, ¿es funcional? Pues no es funcional porque no está funcionando, aunque bueno, quizás que si sería funcional para que se desarrollara la propiedad agraria, pues esa es otra pregunta, pero realmente pues se le han puesto todos los traspiés para ello, y también son las personas más desposeídas son los campesinos, ¿no? Entonces también ahí siguen todavía las pilas y pilas de expedientes ahí en los tribunales agrarios. ¿Qué reivindicaciones se han cumplido de la Revolución Mexicana? Bueno, las reivindicaciones hubo varias, por cuestiones de tiempo no las diré todas. Hubo esta parte del nacionalismo, los muralistas, la UNAM, CU, pues todas las glorias que se tuvieron en el siglo XX. ¿Qué queda de eso? La educación pública. La educación pública y universitaria que dice el doctor Torres que puede desaparecer en cualquier momento, que es cierto, pues ahí a lo mejor sería la puntilla de lo único que queda de esas reivindicaciones, ¿no? La educación universitaria, la educación superior y la educación pública como el derecho humano por definición, ¿no? El derecho humano, el derecho social más importante, ¿no? O uno de los más importantes. Es cierto que en México hubiera funcionado un comunismo, pues es difícil hablar en el hubiera, o sea, se habían estado haciendo cuestiones de futuro de bolita de cristal, aquí se lo hubiera. Yo considero que no, porque los mexicanos somos muy tibios. El doctor lo dijo, de repente somos timoratos, somos tibios, y para ser comunistas se requieren unas convicciones, porque es ponerte contra un sistema mundo, ¿no? Entonces creo que nuestra tibieza no da para eso. No sé si la tibieza tenga que ver con el clima, que es tropical, no lo sé, ¿no? Es increíble que tenemos a un famosísimo Enrique Krause, que le llama en 2006 en un ensayo al actual presidente el Mesías tropical, pero por otra parte escribe un guión del vuelo del águila, una telenovela que convence a la mitad de los mexicanos junto con unos cuadernillos de su editorial Clio, del cual es accionista de Televisa, y convence a la mitad del país que Porfirio Díaz era el presidente bueno, el dictador bueno, ¿no? Y el otro que no ha llegado en 2006 es el Mesías tropical, ¿no? Entonces, pues, es el mundo al revés, ¿no? Y en ese sentido, cuando dicen, no, pues es que el éxito, son los valores del éxito comercial, pero en esa época Argentina era la cuarta economía mundial. Vamos a compararlo igual con igual. Si nos apantalla don Porfirio con que su economía era muy exitosa, Argentina era la cuarta economía mundial. Es decir, éramos nada al lado de Argentina, una economía que es comparable a la mexicana. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista económico en México para una verdadera transformación económica? ¿No? Pues es la de los 64,000. Quizás un par de cuestiones importantes sería la reindustrialización del país. Las principales potencias, China, Estados Unidos y los demás, invierten en ciencia y tecnología. Aquí tuvimos un presidente que algunos consideran el mejor presidente en la historia de México, Ernesto Zedillo. Me parece que o alguno de sus secretarios dijo que la mejor política industrial era la no política industrial, es decir, suicidarse, ¿no? Entonces, de alguna manera, sería reindustrializar el país, esta parte del sector primario que se está pretendiendo, la reindustrialización, y para eso necesitamos el concepto de la democracia económica. Con la brutal desigualdad que tenemos no se va a poder reindustrializar el país, porque a las cúpulas que están no les conviene la reindustrialización del país. Ellos viven a todo dar de rentistas, dejar hacer, dejar pasar, pero nada más dejar hacer y dejar pasar mercancías, ¿no? Nada más, no sé, como hawaianas, ¿no? Y hay quienes, bueno, Slim se volvió el hombre más rico del mundo de esa manera, con un monopolio que por ahí le regalaron, ¿no? Fue un crédito a la palabra por parte de Raúl Salinas. No solamente se lo vendieron, sino le prestaron y le prestaron a la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué impacto se espera del TEMEC en lo legislativo desde el punto de vista económico y laboral en nuestro país?
Desde el punto de vista económico, rápidamente, pues se hizo esa renegociación. Trump, que nos puede caer muy mal y que de hecho nos cae muy mal, pero él está gobernando para su país. Y bueno, claro, el problema son las fake news y las fuertes declaraciones donde dice que el Tratado de Libre Comercio era el peor de México, digo, el peor del mundo, y que Estados Unidos, los mexicanos nos estábamos aprovechando de los pobrecitos estadounidenses. Desde el punto de vista económico, vamos perdiendo, se va en el sector automotriz, baja el porcentaje de componentes que tienen que ser de cada país y nos toca bailar con la más fea. Y en el caso de el cine, Canadá se puso trucha, ellos no pudieron, les hicieron triquiñuelas y no pudieron ellos tener una cuota para defender su cultura y su industria, ahora se pusieron truchas y ellos, hay un porcentaje de salas que ellos en el que se tienen que exhibir las películas, y aquí seguimos, pues... digo, por eso nuestro cine está como está, ya mejor ya ni comentamos cómo está, ¿no? Pero está como está porque no se desarrolla, porque no lo protegemos, y luego no protegemos, hacen chafaldranas, no nos gusta, y es ahí el círculo vicioso, ¿no? ¿Qué retos enfrenta actualmente el derecho económico en el mundo? Todos es el sentido común, la cultura individualista, los grandes capitales, la idea de que no hay el concepto de democracia económica no se entiende. Este concepto está plasmado también en la Constitución, ¿no? Que es la democracia, que lo hizo un poeta, ¿no? Narciso Bassols, dice, la democracia no como un régimen jurídico político, sino como el constante mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo. Eso es democracia económica. Entonces, ya tenemos nosotros con qué, desde el punto de vista jurídico, constitucional, pero no ayuda el entorno. Pero vemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que subsidian a sus campesinos, y China lo hace y el primer mundo lo hace. Entonces, el neoliberalismo económico realmente existente es economía para estúpidos. Es para estúpidos o para sometidos. Sometidos, pues nos sometieron con la pata en el cuello, y para tontos los apologistas, más mercado, y no se aplica eso ni siquiera en las principales potencias. ¿Qué retos se enfrenta? Pues la desigualdad estructural. Aquí se hablan de las desigualdades estructurales, pero empezando por la cuestión del país. Y ya para terminar, también esta parte esta cuestión de... Habían hecho una pregunta, también que me voy a atrever a querer contestarla, que esta parte de las víctimas, sobre esta parte de que, dice, ¿por qué de repente uno es medio sumiso? En México no es sexy ser víctima. El criminal nos genera fascinación, muchos quieren ser criminólogos, es apasionante. Y en nuestra cultura, por la desigualdad que hay, que tiene que ver con la democracia económica, pues ser víctima, bueno, se sabe que es estructural y es económico, pero ser víctima es ser un pendejo, ¿no? Es esa cuestión. Y bueno, por último, esta parte del lenguaje, que creo que esa era para mí, la parte del derecho económico y el lenguaje inclusivo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver que estamos quemando nuestra pólvora en infiernitos. Estamos queriendo meter, así como los tiempos de los spots de los spots del INE los queremos meter a la Constitución, queremos que regule nuestra habla, o que se quiere regular el lenguaje excluyente a través de la Constitución, cosa que es abaratar el derecho, porque va a haber un policía del lenguaje o un policía de la lenguaje allá afuera en las conferencias y en todos los restaurantes, cafés y todo eso. Eso lo que hace es que desgasta al derecho, no se toma en serio, derecho que no se cumple, que es el gran problema de México, la falta de eficacia del derecho. Entonces realmente frivoliza, y nada más es estarle dando a un grupo por su lado, porque eso no le cuesta al Estado ni a los privados, no les cuesta nada, no tiene que ver con derechos sociales. Entonces cuesta migajas, se da un gusto a un grupo que es muy visible, y ya, ¿no? Uno ve, por ejemplo, hay un cartel que está en todos el transporte público. Bueno, yo soy el único abogado que ha sido egresado de la maestría en diseño, entonces algo sé del asunto, y sale un cartel morado con verde y dice: creer que es cosa de mujeres es violencia. A ver. Número 1, hay libertad de creencias de acuerdo a la Constitución. Número 2, las creencias por sí solas no generan violencia. De hecho, el Código Penal por eso sanciona conductas. Claro, después se ve esto de si fue doloso o no fue doloso, o fue doloroso, todo eso, ¿no? Pero la sola creencia como tal, ¿no?
De hecho, hay tipologías donde se habla de las declaraciones chocantes, o sea, porque también ningún derecho es absoluto, la libertad de expresión es absoluta, pero hay el concepto de declaraciones chocantes. Alguien puede decir cosas provocativas y que molestan, y que muchas veces se confunde con el discurso de odio, que ese sí está penado. Pero el discurso de odio tiene que ser que alguien esté incitando a un grupo a atacar a otro grupo, ¿no? Y se vio el caso de una persona que se puso un tatuaje de una suástica en la oreja, en una empresa. Entonces ahí, pues, le dijeron, ¿sabes qué? Quítate el tatuaje. Según dijeron, quítate el tatuaje. A lo mejor lo corrieron en caliente, eso no lo sabemos. Entonces, lo indemnizan conforme a la ley y él demanda en un tribunal civil que están atentando contra su libertad de expresión y contra su libre desarrollo de la personalidad, cosa que en ese criterio cabe todo, ¿no? Libre desarrollo de la personalidad. Pues si lo lleváramos hasta sus últimas consecuencias, el orden jurídico atenta contra el libre desarrollo de la personalidad. No hay un libre desarrollo de la personalidad así absoluto. Entonces, dijeron, ¿sabes? A nivel civil pierde, ¿no? Porque estaban diciendo si era discurso de odio o no era discurso de odio que tuviera el tatuaje. Pero el tatuaje en sí mismo es un signo que le puede molestar a una comunidad, pero no está incitando a un tercero, ¿no? Entonces estamos discutiendo estas cosas y llega hasta la corte, que pueden ser importantes, pero señores, el país se está incendiando, el panorama es sombrío. Y aunque estamos en una comunidad un tanto entusiasta por el conocimiento que se virtió aquí en todo el foro, estamos sobre alfileres. Entonces eso de estar, no, pues es que ahora vamos a hacer la policía del lenguaje y el policía de la lenguaja, estamos frivolizando el derecho, y eso desgasta aún más las instituciones y el derecho que están desgastados. Alguna vez Josep Aguiló de la Universidad de Alicante estuvo aquí en la sala HO, y él mencionó que estamos viviendo tiempos tontos, que debido a que lo importante no es cómo pensemos, sino cómo nos sentimos. Entonces esta parte de, no, es que yo me siento ofendido, y ahora me siento indignado por todo, y ahora me echo un gas aquí, y ya todos nos sentimos indignados, cuando el país se está haciendo pedazos. Ya para terminar, el premio Nobel del año pasado, antepasado, tuvo que ver con el neuromarketing. Y ese neuromarketing, cuando uno ve que toda la publicidad y el marketing tiene que ver con la manipulación psicológica de las emociones, y luego viene, los siguientes 10 años van a ser de neuromarketing, porque ya ganó el premio Nobel un investigador en economía al respecto. Entonces, esta parte de estar, alguna vez fui acusado por un abogado de ser estructural funcionalista, porque me dicen, es que tus posiciones es que solo el derecho económico y lo económico es lo que vale la pena. Claro que lo demás vale la pena, pero eso de querer meter, de regular el lenguaje a través de la Constitución, pues es un exceso. Yo no sé si la comunidad jurídica esté de acuerdo conmigo, pero es un exceso. Y uno ve que tanto la televisión, la radio y ahora las benditas redes tienen propietarios también. Entonces ahí se hablaba de los aparatos ideológicos del Estado, decía Althusser, pero ahora estamos hablando de los aparatos ideológicos del mercado. Entonces esta parte de, no, es que ahora me siento indignado porque esta botella era pura y no Bonafont, ¿no? Cuando el país se está cayendo a pedazos. En fin, perdón porque me extendí un poco. Muchas gracias. Pues bien, con esto concluimos la tercera mesa de nuestro evento. Por favor, un fuerte aplauso para nuestros últimos ponentes. Y no se retiren, por favor, porque a continuación vamos a dar inicio a nuestra ceremonia de clausura. Me bajo momentáneamente. Sí, por favor. Para llevar a cabo la ceremonia de clausura contamos con la presencia del secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, el licenciado Gilberto Mendoza Martínez, para quien pido un fuerte aplauso.
La coordinadora de la licenciatura en Derecho, la maestra Jazmín Sánchez Estrada. Y nuestro jefe de Departamento de Derecho, el maestro José Guadalupe Zúñiga Alegría. Agradecemos a todos su presencia. Le vamos a dar la palabra para llevar a cabo la ceremonia de clausura. En primer lugar, al maestro José Guadalupe Zúñiga Alegría, por favor. Muchas gracias, licenciada Abigail. Pues bien, hemos llegado a la conclusión de nuestro simposio, la investigación en el Departamento de Derecho. Evento que se desarrolló a lo largo de los 3 últimos días hábiles y cuyo contenido fueron 3 mesas temáticas. ¿Qué es la investigación jurídica? La investigación en el Departamento de Derecho y retos y paradigmas de la investigación jurídica en el siglo XXI. El propósito de este simposio fue el de que los profesores del Departamento de Derecho reflexionáramos acerca de una de nuestras actividades sustantivas, como es la investigación. Que reflexionáramos frente a nosotros mismos, bueno, que estuviéramos aquí, o sea, los profesores del Departamento de Derecho. Pero no solamente que reflexionáramos entre nosotros, sino también que compartiéramos esta reflexión con el resto de la comunidad, particularmente con nuestros alumnos del Departamento de Derecho. Objetivo que creo que se cumplió cabalmente. Creo que ahora, después de este evento, los profesores del departamento sabemos más de nuestros colegas, sabemos más que antes, sabemos más cómo piensan, sabemos más qué es lo que están haciendo en este terreno tan complejo como lo es el de la investigación. Yo creo que otras disciplinas la tienen más fácil, pero nosotros la tenemos muy, muy difícil, y sé de qué estoy hablando. Pero no solamente nosotros, los profesores, sabemos más ahora de nuestros colegas, sino que también nuestros alumnos ahora nos conocen mejor, fíjense, a nosotros, ¿sí? Y nuestros alumnos ahora tienen alguna idea de en qué estamos trabajando sus profesores en el terreno de la educación. Entonces, a mí me parece que el resultado de este evento ha sido un resultado verdaderamente magnífico, y quizás ahorita todavía no podemos aquilatar con total precisión pues ese resultado, pero yo creo que se va a ir viendo en el curso de los días, en el transcurrir de los meses. Se va a ir viendo con mayor claridad, porque yo creo que ahora estamos listos para acometer objetivos, empresas de mayor envergadura, como profesores, como investigadores. No quiero concluir sin antes agradecer a todos quienes participaron en este evento. Fueron alrededor de 30 de nuestros profesores del Departamento de Derecho. Muchos de ellos no lo hicieron, no por falta de ganas, sino por compromisos contraídos con anterioridad. También agradecer a nuestras autoridades por todo el apoyo recibido para la realización de este evento, y a nuestros trabajadores administrativos que nos estuvieron apoyando a lo largo de todos estos días de una manera eficaz y bastante entusiasta. Gracias a todos, y no decimos adiós, sino hasta pronto. Ha sido muy grato y muy provechoso este ejercicio
de comunicación para entre todos nosotros. Muchas gracias. Finalmente, para finalizar el evento, tengo el honor de presentar al secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, a quien cedo la palabra y para que lleve a cabo formalmente la clausura de este evento. Les pido por favor un fuerte aplauso para el licenciado Gilberto Mendoza. Muchas gracias. Saludo al maestro José Zúñiga Alegría y a la maestra Jazmín Sánchez Estrada, jefe del Departamento de Derecho y coordinadora de nuestra licenciatura. Y desde luego saludo a todos los profesores que están presentes el día de hoy y personas interesadas, demás personas interesadas, alumnos que están y que asistieron durante este simposio, esperando que estos 3 días de reflexión y discusión y, ¿por qué no?, reconocimiento de nuestras posibles deficiencias y reconocimiento desde luego de nuestros aciertos, que pueden ser muchos en ambos sentidos. Lo importante es que seamos capaces de reflexionarlos, reconocerlos y aportar hacia el futuro. En este sentido, es que estas reflexiones y estas conclusiones a las que nos permita llegar este evento denominado la investigación en el Departamento de Derecho sean puntos y caminos que nos marquen directrices a seguir en nuestro quehacer dentro de esta actividad académica que desarrolla el Departamento de Derecho, que es la investigación, con nuestros mejores deseos acerca de los frutos y reflexiones que abarcaron estos 3 días bajo las directrices que se señalaron como investigación jurídica, la investigación del Departamento de Derecho y desde luego la pertinencia de los retos que vamos a asumir en este sentido. Desde luego que, como ya nos ha expresado el jefe de departamento, esperemos que este balance haya sido muy positivo y reitero sobre que estas conclusiones nos lleven a considerar y reconsiderar nuestro trabajo dentro del Departamento de Derecho para poder seguir investigando en relación con lo que la sociedad nos pide, con lo que requerimos en el campo jurídico y lo que necesitamos trasladar de estos conocimientos a nuestros alumnos para que sigamos manteniendo uno de los objetivos esenciales del plan de estudios de la licenciatura de Derecho, entre otras consecuencias, que es formar alumnos con espíritu crítico y que salgan a resolver problemas sociales. Muchas felicidades al Departamento de Derecho por este evento que a todas luces ha sido exitoso, por la gran participación de nuestros profesores de Departamento de Derecho. Y ya sin más preámbulo, por favor les pido que nos pongamos de pie para hacer la formal clausura de estos trabajos. El día de hoy, 10 de febrero del año 2020, siendo las 15 horas con 15 minutos, se declaran formalmente clausurados los trabajos de este simposio denominado la investigación en el Departamento de Derecho. Muchas felicidades a todos los participantes y esperando que a los interesados les haya dejado también todo este reconocimiento que nos ha señalado nuestro jefe de departamento y desde luego esta inquietud para que seamos capaces de reinventarnos nuevos paradigmas en relación con nuestro quehacer individual y nuestro quehacer colectivo. Felicidades a todos. Gracias.